como les decía, vamos a conversar introducción, aplicaciones, ventajas, estructura, lenguaje de programación, alguna lámina referente al alambrado, etcétera. ¿Ya? En el concepto histórico muy general, esto viene, lo que son los controladores lógicos programables, vienen como una evolución de los sistemas electrónicos originalmente, y todavía se usa mucho en la industria, todo lo que es el control electromagnético, o también que se llama control alambrado o lógica cableada, que tiene que ver con sistemas de relé, sistemas de contactores, sistemas de temporizadores o algún otro elemento de orden más electromecánico, ¿ya? Y posteriormente, en función de la digitalización y la electrónica, fuimos integrando componentes desde los relés de estado sólido, transistores, microcontroladores, y de ahí pasamos a lo que son los controles lógicos, los PLC, que como ustedes saben son básicamente pequeños computadores industriales, ¿ya? Generalmente de 8 bits, que lo vamos a conversar, que se emplean en procesos de control, básicamente por su estandarización, por la robustez de hardware, de software, la capacidad de tener personal capacitado para la programación, ¿ya? Siendo que yo diría que todavía domina en el proceso industrial. Ahora, con lo que son cuarta revolución industrial, el Internet de las Cosas y otros, el PLC pasa a integrarse aún más, pero también entran nuevos actores como los microcontroladores, como el control con tarjetas de plataformas, digamos, masivas, como Arduino, Raspberry Pi u otras, Galileo, etcétera, ¿ya? Donde aprovechando las posibilidades de interacción y comunicación de estos elementos, se van interactuando y se van tejiendo redes de comunicación. Pero por lo menos por los próximos años el PLC todavía va a tener un espacio y un lugar dentro de estas redes. ¿Por qué? Pues como les digo, principalmente debido a la estandarización y a la robustez que permite su implementación. Los primeros PLC, si se pueden ver acá en esta lámina, son bastante antiguos, de los años 60, donde el primero se llamó Modicon, Modular Digital Controller. Actualmente Modicon existe, pero no como una marca, sino como una línea comercial de un fabricante que se llama Schneider Electric, ¿ya? Donde tiene una buena presencia en Chile. Yo diría que es como el tercero en cantidad de instalaciones realizadas, y ellos tienen un PLC de gama media alta, justamente, que son los modelos M, que son los modelos módicos. Y como dice acá, los fueron introducidos por la industria automotriz, porque los procesos productivos fueron creciendo en complejidad, donde antiguamente solo se podían hacer con relés y con dispositivos electromagnéticos, electromecánicos, y se llegaron a complejizar mucho, y de ahí nacieron los conocidos como relés programables, que fueron los primeros elementos que permitieron realizar control. De ahí fueron evolucionando, como les decía, hasta lo que tenemos hoy en día, donde básicamente lo que tenemos es un pequeño computador industrial con buses de comunicación, con memoria de distintos tipos, RAM, ROM, EPROM, con interfaces de entrada y salida, con puertos de comunicaciones, con direccionamiento a distintos tipos de redes, con interfaz gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la arquitectura interna de un PLC es más similar a la de un computador. Next. Ya. Voy a minimizar. Ahí. ¿Qué tenemos en esta lámina? En esta lámina ya hacemos la bajada a una marca en particular, una marca que es Siemens, y dentro de esta máquina, de esta marca, igual que otras marcas, como les decía, una marca es Schneider Electric, otra de las marcas muy usada Allen Bradley, Tsuichi, Delta V, etcétera. Hay bastantes marcas, pero en Chile Siemens, Allen Bradley y Schneider Electric, yo diría que son el 95% de las instalaciones generales en el país, ya sea porque cuando se realizan las plantas
dependiendo de, no sé si son plantas que vienen de Europa, con tecnología alemana, la mayoría de ellas incorpora controladores de esta marca, que por lo demás son bastante buenos, son bastante robustos, y van a aprender durante este semestre con estos equipos, ¿ya? ¿Por qué con estos equipos? En realidad por una política que tiene esta firma alemana de apoyar a las instituciones educativas eh, con software y hardware para que se pueda hacer docencia. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una clasificación de los PLC en función como de menor a mayor, entendiendo de menor a mayor cosas como velocidad, cosas como memoria, otras características como puede ser cantidad de entrada y salida, características como redundancia, redundancia que es cuando usted puede colocar dos PLCs trabajando simultáneamente para un proceso y ante una falla puede quedar operando el otro como en backup, ¿ya? En proceso simultáneo, como procesamiento paralelo en una CPU, ¿ya? Y los fabricantes van agrupando los PLC en lo que denominan familias, como le decían Schneider, la familia M, en la Embraer la RS Logic 5000, la 500, y acá en Siemens tenemos desde los PLC más básicos, que son la línea Logo, que son eh, originalmente eran solo relés programables, las últimas versiones de Logo ya permiten comunicarse a internet, manejo de correo electrónico, manejo de pantallas de interfase hacia el operador, ¿ya? Todavía a un precio muy asequible, competitivo inclusive con un microcontrolador, no sé, $80, $100 puede llegar a costar un PLC Logo, ¿ya? Pero con un estándar industrial. Después sobre eso tenemos la familia que denominan de gama baja o de entrada de lo que ya se consideraría propiamente tal un PLC, la familia 1200, que son PLC del tipo, uy, el coronavirus, PLC del tipo concentrado, que significa, o compacto, en que la unidad incorpora todo lo necesario para funcionar de fábrica. Cuando usted compra uno de estos PLC, incorpora todo el hardware, llámese fuente de alimentación, unidades de entrada, salida, unidad de programación, memorias, etcétera. Por lo tanto, es funcional. Cuando uno quiere un equipo, es funcional. Originalmente eran cerrados, ¿qué quiero decir con cerrados? Que cuando usted adquiría un PLC, básicamente tenía que manejarse con lo que estaba ahí y las posibilidades de ampliación o eran muy costosas o simplemente no existían. Ya digamos hace unos 8 años a la fecha, ese problema con estos PLC compactos ya no es un problema porque vienen con comunicación estándar 485, 232, eh, eh, con protocolo IP, con un puerto de RJ45 para lo que esté CPIP u otra, o Ethernet. Vienen con puertos propios de cada fabricante que permiten agregar módulos. Cuando hablamos de un módulo, lo vamos a ver más adelante, son funciones de hardware. No sé, necesito más entradas, puedo comprar un módulo, necesito más salida, necesito un módulo especial que los fabricantes tienen en sus catálogos. Con eso yo puedo hacer que el PLC crezca. Ahora, pueden crecer, sí, pero con limitaciones. Por ejemplo, esta familia baja, la 1200, permite crecer en los PLC hasta, si no me equivoco, son 11 módulos en los modelos más grandes, donde 8 módulos corresponden a lo que son entradas y salidas, llámese input, output digital, análogo, y 3 módulos corresponden a lo que son puertos de comunicaciones para que el PLC pueda interactuar con otro tipo de redes. Si alguno estudió con nosotros, que al ver la lista me acordé de varios, en los laboratorios lo más probable es que sus carreras técnicas hayan trabajado con ese equipo. Nosotros acá vamos a trabajar con una línea más avanzada, que de hecho en esta lámina no la tengo, pero la línea que vamos a trabajar nosotros está a este nivel. En la línea que está reemplazando, bueno, voy a continuar con esto. La gama baja
como les dije, 1200, una gama media S7300, S7400 en la gama alta. ¿Qué quiero decir con gama alta? Procesadores más rápidos, décimas de microsegundos de procesamiento, memorias del orden de megabyte para programación, capacidad de trabajo en paralelo, de redundancia cíclica, etcétera. Nosotros vamos a trabajar con un modelo en particular que no está acá, que es la familia 1500. ¿Ya? La 1500 viene a ser el reemplazo de estas dos. Ahora, si me simplificó esto un poco, va a tener la familia Logo, la familia 1200 y la familia 1500, que pasa a ser un reemplazo de estas dos, ¿ya? Y amplía la cantidad de modelos. Permite también que haya compatibilidad entre equipos existentes con estos modelos y equipos nuevos. Estaba leyendo en estos días que se espera todavía a lo menos 10 años de compatibilidad entre los equipos, de tal forma que todavía va a ser común coexistir en la industria equipos de tecnología, digamos, un poco más antigua con los de tecnología moderna. Desde el punto de vista, digamos, normativo, nosotros en ingeniería siempre nos referimos a normas, a estándares que permiten que nos entendamos, y uno de ellos es la famosa IS. ¿Qué es lo que es la IS? Es un ente normativo, es la Comisión Electrotécnica Internacional, ¿ya? Es una agrupación de carácter global que fija normas y estándares para la industria eléctrica en general, eléctrica, electrónica. En este caso particular, definen lo que es un PLC. Un PLC, uno dice, según sus siglas, un controlador lógico programable. Perfecto, con eso no entendemos. Pero acá hacen una bajada un poco más grande a esta definición, indicando que es una máquina electrónica programable capaz de ejecutar un programa, o sea, un conjunto de instrucciones organizadas de una forma adecuada para solventar, para resolver un problema. Acá viene nuestra pega. Nosotros tenemos la máquina, vamos a conocer el hardware. ¿Ya? Si no estamos claros con el hardware, bueno, tenemos que ir al manual. Nuestra primera tarea, ejercicio que les voy a estar subiendo mañana al aula, de hecho va a ser así. Les voy a dar las indicaciones para que ustedes hagan el estudio de hardware de un equipo y partan viendo los requerimientos desde el punto de vista eléctrico, de los tipos de entrada, los tipos de salida, cantidad de entrada, etcétera. Pero eso lo vemos después. Entonces, necesitamos instrucciones. Las instrucciones son las con las cuales vamos a hacer el programa. El programa no viene hecho por defecto. De ahí el concepto de programable. Nosotros con esas funciones, con esas instrucciones, vamos a ser capaz, y va a ser nuestro trabajo, poder diseñar una buena solución de ingeniería. ¿Con qué cosa en mente? Con un problema dado, un problema que puede ser automatizar un sistema, una máquina, mejorar algo que esté existente, tomar data, hacer un monitoreo, llevar esta información a otro proceso, etcétera. Entonces, como les decía, para eso existen múltiples herramientas. Los microcontroladores cada vez toman más fuerza. Ahora, los microcontroladores por su naturaleza están pensados para estar más embebidos en equipamiento particular. La diferencia, y una fuerte diferencia con los PLC, es esta última línea, en que los PLC están diseñados para trabajar en un entorno industrial y por lo tanto hostil. ¿Qué quiero decir con eso? Para ciertos rangos de humedad, para ciertos rangos de temperatura, para ciertos rangos de polvo, de vibraciones, etcétera. ¿Por qué? Porque en una instalación industrial no va a ser lo más importante o el único criterio a considerar el precio del equipamiento. El precio claramente es un criterio, pero yo no gano mucho con instalar un equipo que sea muy barato, pero que no sea robusto desde el punto de vista físico y se pase quemando, o empiece a fallar aleatoriamente con los ambientes de temperatura o la vibración. En ambientes industriales tenemos zonas con mucha polución. Por ejemplo, en una concentradora minera, eso es lo menos limpio que hay. Entonces, ahí se requieren equipos que puedan trabajar bajo esas condiciones. ¿Ya? Entonces, eso es, básicamente es una máquina electrónica programable que deben tener instrucciones organizadas y que
debe poder trabajar en un entorno industrial. Ahora, estas instrucciones también tienen cierta lógica. Las instrucciones están pensadas para resolver ciertos problemas, problemas de control, y vienen agrupadas también las instrucciones como en familia. Estas familias son, por ejemplo, familias denominadas como funciones lógicas, funciones como set, reset, negador, etcétera. También vamos a tener operaciones aritméticas, como, bueno, sumar, multiplicar, restar, dividir, integrar, derivar. Contaje de eventos. Aquí en los procesos industriales vamos a requerir conocer cantidad de elementos producidos, cantidad de fallas, cantidad de alerta, etcétera. Entonces vamos a contar eventos. Para eso disponemos de instrucciones estandarizadas. ¿tá? Son estandarizadas IS, o sea, todas las instrucciones hacen lo mismo, ya sea un fabricante Siemens de PLC, un fabricante Allen Bradley de PLC, un fabricante Schneider, Delta B, Modicom, el que sea. Lo que va a cambiar es cómo ese fabricante implementa la instrucción. ¿ya? O sea, es como si usted sabe usar un procesador de texto, se para frente a Word, pero después tiene que aprender a usar otro, va a tener que aprender a dónde están ubicados los botones, etcétera, pero usted ya sabe usar la herramienta. Entonces acá es lo mismo. Otro tipo de funciones muy comunes son las funciones de temporización. ¿Por qué? Porque en los procesos productivos también vamos a requerir temporizar respecto a cuando algo se conecte, se desconecte, que dure cierto tiempo, se mantenga por cierto tiempo. Entonces, esas son como las funciones básicas. ¿ya? Existen funciones avanzadas que permiten comunicación con otro equipo para lo que son manejos de redes industriales. También tenemos funciones para lo que son, por ejemplo, control de posición, motion control, funciones para lo que son control regulado, las funciones PID, compact, PID 3 step, de tal forma que esta es la segunda patita, digamos, el PLC. La primera tiene que ver con el hardware, con la arquitectura, y la segunda es con el software. Estos son los dos núcleos. Ahora, el PLC, el fabricante, como lo estandariza, se diseña de tal forma que sean fácilmente conectables, fácilmente integrables en procesos industriales. Siguiente lámina. Entonces, ahí por ejemplo tenemos en la pantalla una imagen de lo que es un modelo 1200 de la familia 1200. Si ustedes se fijan, hay alguna información, hay indicadores luminosos para ver los estados generalmente en los modelos, saber si está la señal activa, generalmente verde. Si no está la señal activa, está apagado, o cuando hay alarmas o condiciones de falla, generalmente se usa el color rojo o amarillo o un color parpadeante, etcétera. Entonces los PLC, así como en un computador, las entradas del computador son el teclado y el mouse generalmente, y la salida, la pantalla, los parlantes, un periférico con impresora en el PLC. En la entrada, y esto es muy importante, vamos a conectar todos aquellos elementos que para el proceso sean información que necesite para operar. Por ejemplo, eh, opciones de mando desde el usuario, desde el operador, botoneras, pulsadores, botoneros de emergencia, sensores de posición, finales de carrera, level switch, interruptores de variables de proceso, como interruptores de temperatura, de presión, de nivel, todo lo que son transmisores de variables de proceso, transmisores de temperatura, de presión, de pH, ¿ya? Dependiendo de cada uno de esos elementos, es que debemos usar algún módulo o algún puerto, ya sea de conexión o de comunicación. Entonces, todo lo que sean sensores, todo lo que sean transmisores, todo lo que sean botoneras, pulsadores, interruptores, van a ir en la parte de entrada. Y en la parte de salida vamos a tener todos los elementos con los cuales el PLC va a ejecutar acciones de control sobre el proceso, acciones físicas,
va a encender elementos, va a apagar elementos, va a hacer que una válvula se abra más o se abra menos. Una válvula moduladora, por ejemplo, para lo que es un control de caudal, un control de presión, un control de temperatura, un control de un quemador. Va a tener una señal de control sobre un variador de frecuencia para poder manipular la velocidad de un motor de inducción y por lo tanto poder manipular la máquina o el elemento mecánico de intercambio de energía que está él, ya sea un compresor, una correa transportadora, una bomba de impulsión, una bomba de vacío, y lograr cambiar la variedad de proceso, que puede ser la velocidad de desplazamiento, la temperatura, etcétera. Entre medio de estos dos mundos, por un lado las entradas, sensores, actuadores, y por el otro lado las salidas, válvulas, relés, contactores, variadores, al medio queda el PLC, ¿ya? Siendo el controlador encargado de organizar esto, ¿mediante qué cosa? Mediante el programa, que es el trabajo que nos corresponde a nosotros. Siguiente lámina. Bueno, esa es una breve explicación en un par de láminas. Veamos ahora lo que son los campos de aplicación. Originalmente estaban pensados para procesos productivos, para líneas de producción en serie, ¿ya? Y todavía se usan bastante en ese aspecto. Ventajas que tienen respecto a otros elementos, espacios reducidos, son equipos sin partes móviles, de electrónica, ¿ya? Donde básicamente el tamaño queda referido por los tamaños de los bornes para que tengan la capacidad de conexión, y por otro lado temas de ventilación, ¿ya? Porque internamente son placas con CPU, con memoria, con muy pocas piezas, entonces, o piezas de pequeño tamaño, mejor dicho. Por lo tanto, el tamaño de un PLC queda más bien condicionado por temas como disipación de calor y temas de conexionado. Por lo tanto, son pequeños. ¿A dónde también se pueden usar? Y se usan mucho. ¿Qué pasa si una línea de producción un día fabrica el elemento A, otro día el elemento B, o variable de eso, o variantes? Entonces ahí un PLC está muy bien indicado, porque mediante la programación, ya mediante módulos, podemos hacer que esa misma máquina, que ese mismo sistema pueda procesar la información de distintas formas y fabricar A, B o C, monitorear A, B o C. Lo mismo, lo que tenemos ahí es un proceso complejo, un proceso amplio, donde hay múltiples subprocesos, desde una correa transportadora, una máquina ensunchadora, una encintadora, un horno, y todo esto va funcionando de una forma secuencial, ordenada o paralela. Es que vamos a requerir que cada uno de estos subprocesos se comunique, interactúe, y ahí es donde los PLC también tienden a comportarse muy bien y permiten la interacción de todas estas células que trabajan únicas, las puede integrar en un elemento común. Y también cuando requerimos hacer programación centralizada o monitoreo centralizado, e integrar todo esto bajo el concepto de SCADA, ¿ya? Este concepto de SCADA tan ampliamente usado, que en System Control and Data Acquisition. Entonces nosotros, por un lado, un sistema, vamos a tener que hacer el control, y por otro el control del proceso, y por otro lado la adquisición de los datos. O sea, podríamos decir que un monitoreo y control simultáneo. Los PLC, aunque no hacen el SCADA propiamente tal, son una de las partes claves, porque el SCADA es básicamente un software. En el caso, por ejemplo, de Siemens, que es el que estamos usando nosotros, puede ser WinCC, puede ser PCS7 u otro, ¿ya? O podría ser un software SCADA de terceros, como Keepware, Matricon, Infineon, que permite multiplataforma. Entonces, esos son elementos de software instalados generalmente en PC industriales, que recogen datos, y estos datos los procesan y los interactúan, los controlan de macroprocesos. Pero en los procesos más abajo siguen estando los PLC. Los PLC son los elementos a los cuales van a ir generalmente conectados los sensores, los actuadores, lo que ya dijimos, y el PLC se encarga de comunicar agua arriba con otro controlador, con los controladores K, que van a dar los set points,
van a dar las rutas, van a cargar las recetas, etcétera. Entonces se pueden integrar sin ningún problema a un sistema SCADA. ¿Consulta hasta acá? ¿Están muy silenciosos? No, ninguna, profe. Nada, profe. Ya, perfecto. Yo aquí estoy un poco seco, no traje ningún vaso de agua, pero en el break voy a ir a buscar algo. ¿Mm? Profe, yo he Dígame. escuchado del sistema del DSS. ¿A qué se refiere ese? Claro, el DCS es un Distribution Control System. Y justamente imagínese, mire, voy a tratar, bueno, aquí estoy, me voy a quedar bien feo el dibujo, pero me van a tener que tener paciencia. Voy a compartir Paint nomás. ¿Mm? Ya, ahí está. Ahí estamos. Ya. Entonces, hagamos cuenta que todo esto es un DCS, es un sistema de control distribuido, donde acá arriba generalmente están las estaciones de trabajo, digamos, computadores. El usuario está interactuando frente al computador. Acá abajo van a estar las capas donde están los instrumentos. O sea, aquí, esto si fuera un modelo OSE sería la capa 1. Estos son los equipos en terreno. Aquí van a estar los sensores, los actuadores. Aquí entre medio van a estar generalmente los PLC. O controladores, o microcontroladores, ¿ya? Aquí podríamos tener otros PLC, como los 1500, o como los 400, o algunas tarjetas electrónicas, ¿ya? Hasta aquí todavía tenemos señales generalmente eléctricas, digamos señales de voltaje o corriente, señales digitales con circuitos de 24 volt, corriente continua, corriente alterna, señales de 4 a 20 miliamperes, 0 a 10 volt para manejo análogo acá. O sea, aquí vamos a poner las variables de proceso, temperatura, presión, nivel caudal. Esa variable, esa información llega acá y va a los PLC. Los PLC, como les decía, manejan estos como subconjuntos de información y entre sí se relacionan. ¿Mediante qué? Mediante PLC de mayor velocidad o tarjeta electrónica. Y algo arriba tenemos ya los computadores, que son las estaciones de trabajo, las workstations, y la integración de todo eso es una DCS. DCS, no sé, Siemens tiene DCS, como le decía, PSS7 es una DCS, pero dentro de esta DCS incorpora todos los PLCs que le mostré, e inclusive hay programas en los DCS que permiten que se puedan comunicar fabricantes distintos. Siemens, Allen Bradley, Schneider, ¿ya? Lo que son programas pasarela o gateway que permiten manejo de distintos fabricantes. Entonces, la interacción de todo eso es un sistema de control distribuido. La industria, una industria mediana, una industria grande, va a trabajar así, ¿ya? Otros fabricantes de SS conocidos, Pi System, como le decía, Infineon, también. VBA. Entonces, eso es básicamente el DCS. El DCS es como la interacción de todos estos equipos para lograr controlar un proceso en múltiples subprocesos, y es tanto la interacción de hardware y software. Nosotros en este curso no, digamos, no vemos DCS, pero vemos las herramientas que están dentro de una DCS. Vamos a ver manejo de software que puede permitir desarrollar interfaz gráfica para DCS, como WinCC, ¿ya? WinCC en el caso de Siemens es una interfaz de programación que permite generar pantallas para trabajar en una DCS. Vamos a trabajar con los PLC, vamos a trabajar con comunicación industrial, con Profibus, con Profinet. Ahora, para eso requiero sí o sí, eso no lo podemos simular por el momento, aunque estoy dándole una vuelta cómo simularlo, porque estaba viendo la comunicación del software del PLC con otro software de tercero y hacer una comunicación simulada. Pero esperemos, como les decía al principio, poder tener algunas sesiones prácticas en julio, lo más probable, julio y agosto, de tal forma de
de que ahí podamos darle duro a la parte de meter las manos y dejar las experiencias de control PID, las experiencias de comunicación Profinet, Profibus, manejo de variador, manejo flujómetro u otra que tengamos para este semestre, dejarla ahí en julio. Caso contrario, estoy viendo la alternativa de poder hacerlas con software, pero a mi gusto, ideal que las podamos ver en laboratorio, ¿no? Porque no va a ser lo mismo. Por muy bueno que sea, es necesario verla de alguna forma un poquito más práctica. Entonces, eso es. Voy a volver a la presentación original. Ya. Y otras aplicaciones, puente grúa, concentradores. De hecho, hasta lo he visto, trabajo que hice no hace mucho fue en una concentradora de Codelco ver unos PLC, pero para un camión de gran tonelaje, que los modelos antiguos eran camiones mecánicos con piolas de acero, con sistemas de inyección mecánicos. No, el modelo nuevo tenía una red de 6 PLC y todos los sensores era al final un pequeño sistema de control distribuido donde el operador de la máquina movía un joystick, con eso generaba señales análogas, esos señales iban a los distintos elementos, a los servomotores u otros que hacían el control. Entonces, básicamente, para operar el camión o cualquier problema del camión, ya era un sistema totalmente de PLC. ¿Ya? No era ningún PLC de los que les nombré, eran unos PLC polacos, que después tuve que estar como 3 días buscando en internet los software, el cable y todo para poder comunicar. Pero se encuentra. Ya sabe que la maravilla de internet permite tener acceso a todo. Ahora, yo no había trabajado nunca con eso, pero a partir de lo que ya sabía, después sí, de un buen tiempo, de como les dije, de buscar, tuve la herramienta para poder enfrentar eso. Entonces, lo podemos ver en un proceso, como también lo podríamos ver en una máquina. Ni les cuento, la otra vez también estuve trabajando para lo que son grúas del puerto, para en San Antonio, ¿ya? Y aunque no eran Siemens, me tocó trabajar con unos PLC ABB, una maravilla la cantidad de sensores, de motores, de movimiento, de control, y el sistema de control súper complejo. Aparte de las distancias que hay en una grúa, de estas grúas chip to chip, las que están, las grandes que se ven en los puertos. Entonces estamos hablando de 60, 70 metros de distancia entre los accionamientos, los sensores, la sala de control, todo en movimiento, un bonito equipo de control. Entonces, básicamente, los PLC lo podemos encontrar en cualquier aplicación industrial. ¿Dónde no vamos a encontrar un PLC, por ejemplo, en un robot? ¿Cuál debería ser la pregunta aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Justamente, porque, digamos, los PLCs todavía están restringidos o ya por diseño quedaron restringidos a este tipo de aplicaciones en que hablamos de decenas, hablamos de microsegundos en los ciclos de ejecución, 20, 30, 50 microsegundos, pero en robótica requerimos tiempos de ciclos de scan, tiempos de ejecución aún menores. Entonces, en robótica vamos a trabajar en tiempo más rápido y ahí vamos a trabajar con tarjetas de control numérico que son en base a electrónica de alta integración, microcontrollers dedicados o lo que son, como alguien dijo por ahí, FPGA, Field Programming Gate Array, arreglos de compuertas lógicas programables que permiten generar funciones, porque acá nosotros con un PLC podemos hacer lo mismo desde el punto de vista lógico, podemos llegar a la misma solución. El problema es que cuando terminemos la solución, esto se va a demorar 2 milisegundos o 100 microsegundos. En 100 microsegundos no alcanzamos a tener el control necesario para la posición, porque cuando usted quiere mover un robot, requiere mover múltiples grados de libertad, requiere mover múltiples motores, usted trabaja en un plano cartesiano, en un sistema espacial con coordenadas X y Z, trabaja con vectores y trabaja con muchas operaciones de cálculo matemático, se trabaja con matemática vectorial.
Por lo tanto, ahí el PLC queda corto, sobre todo en los tiempos de ejecución, ¿ya? Pero estos mismos fabricantes que yo les dije tienen tarjetas especiales para control de robot. Ahora, ¿yo puedo controlar la posición de un eje? Sí, en una correa transportadora, en una grúa, en un puente grúa, sin ningún problema. O sea, un PLC puede hacer también control de posición. Cuando hablo por control de posición, es que, por ejemplo, yo quiera que un motor desplace un elemento hasta cierto punto, a cierta velocidad, y que se demore cierto tiempo, sin que impacte la masa que está moviendo o otras cosas. Entonces yo puedo posicionar, puedo hacer ese trabajo, ya, pero generalmente en un plano X o en un plano XY, pero en un X y Z ya requiero otro tipo de control, ¿ya? Y ahí microcontroladores dedicados y tarjetas de mayor ancho de banda. Ya no trabajamos en 8 bits como trabajan los PLC, trabajamos en 32 bits o 64 bits y con multiprocesamiento. Entonces es otra arquitectura y la programación también es otra, aunque hay cosas que se pueden reciclar. Bueno, ventaja a partir de acá, menor tiempo de elaboración de proyectos, los PLC hay mucha información para trabajar sobre ellos. Si usted está trabajando con un modelo PLC que no tenga mucho tiempo en el mercado, va a encontrar múltiple información, videotutoriales, manuales, etcétera. Las superficies no ¿Ya? tienen que subir, se hacen sin Va a polvo de encontrar, hornear. Nosotros hacíamos la harina con polvo porque no va a teníamos encontrar nada. bastante información al respecto, así que no le va a costar mucho poder elaborar un proyecto. Encuentra librerías, se trabaja con funciones, usted puede reciclar código, copiar, pegar código, generar funciones propias, etcétera. Puede añadir modificaciones. ¿Por qué? Porque las modificaciones ya no son cerradas, son abiertas, son solamente por programación. Poco espacio para instalación, como les decía, el espacio de los PLC depende básicamente de la cantidad de entrada y salida, del tamaño de los tornillos, menor costo de la mano de obra, con respecto a soluciones muy particulares. Si yo no tuviese un PLC y quisiese hacer un control para una grúa, por ejemplo, por decir algo, debería contratar a lo mejor un ingeniero, 2 técnicos que diseñen las tarjetas, que diseñen las placas, que instalen todo, que lo prueben, que hagan las cajas. Entonces, eso requiere mucha mano de obra en múltiples procesos. En una instalación automatizada con PLC requiero buenos programadores, un buen ingeniero, ¿ya? Y eso en este caso existe personal capacitado a nivel mundial para hacer eso. Entonces, eso hace que no sea tan escasa la mano de obra, ¿ya? Y por lo tanto, comparado con otras soluciones, es más económico. El mantenimiento es económico, los PLC básicamente el mantenimiento que tienen es muy poco. ¿Qué creen ustedes que es un mantenimiento que le podemos hacer a un PLC? Se aceptan indicaciones. Apriete de terminales. Ya, como cualquier cosa que tenga tornillos, ¿cierto? En la medida que circula corriente por esos tornillos, los metales se dilatan, se expanden y se contraen por la temperatura, por la corriente que pasa, aunque aquí las corrientes son bajitas, pero sucede, o porque hay vibraciones, se sueltan los terminales y lo que tiene que hacer uno ahí es reapriete terminales. Perfecto. Eso en cualquier cosa que tenga tornillos y electricidad, deberíamos hacerlo. Otro tipo de mantenimiento. ¿En la disipación de la temperatura? Perfecto. En todo lo que es electrónico, nosotros lo sufrimos con el computador, lo sufrimos con el teléfono, lo sufrimos con cualquier cosa. Cuando en un dispositivo electrónico se acumula polvo, ya, sobre las tarjetas, sobre la ranura de ventilación, eso atenta directamente con el buen funcionamiento. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas que son, entre comillas, inteligentes, disponen de sensores de temperatura u otros que ante esa condición de sobretemperatura o bajan su desempeño o se bloquean. Entonces, peor aún, si hay polvo y hay humedad, se van a producir capas conductoras que podrían llegar a ser puente o cortocircuito entre distintos elementos. Entonces, sí o sí tenemos que preocuparnos de lo que es disipación de calor y de lo que es polvo. Eso suena fácil, uno está acostumbrado a ambientes limpios, pero cuando estén en un proceso industrial con sólido en suspensión, con humedad, con derrame de productos
X con gases corrosivos. Hay equipos que aún así la mantención es programada. ¿Por qué? Porque duran 6 meses y en 6 meses se cambian. Porque no hay cómo solventar ese problema. Si yo estoy dentro de un túnel en una minera a rajo subterráneo, o sea, no a rajo, pero en una minera subterránea, y ahí no hay cómo no estar en el polvo, ¿ya? Entonces ahí básicamente el mantenimiento es saber cuándo fallan los equipos para estar raudo a la reparación, y los mantenimientos diarios, los apretes y la limpieza dentro de lo posible. ¿Qué otra cosa más podríamos tener que verificar en un PLC? Que funcione la señal de salida. Verificación de entrada y salida, perfecto, lo que son voltajes, corriente, algunos disponen de batería o un respaldo interno, entonces tenemos que preocuparnos que no haya sulfataciones, ¿ya? Y de todos los temas eléctricos asociados, donde yo diría que el principal inconveniente pasa por el tema de la fuente y la calidad de la corriente continua que vamos a utilizar, el tema de las tierras, el tema de los apantallamientos de los cables, cuando estamos trabajando, ese tema es muy complicado, cuando trabajamos en zonas con mucha interferencia electromagnética, que son zonas industriales, cuando usted tiene electrónica potencia, tiene partidores suaves, tiene variadores de frecuencia, hay convertidores de potencia, por ejemplo, en una planta de concentración o en una planta de lixiviación, ya hay hornos de arco, hornos de inducción, ahí hay mucha electrónica de potencia, hay mucha variación de frecuencia del orden de los kilohertz, mucha interferencia electromagnética, y eso hace que los cables sean conductores. Entonces ahí es crítico el apantallamiento. Lo mismo cuando hay señales de radiotelefonía, de RF en el aire también. Entonces todo lo que son temas de apantallamiento electromagnético es bastante crítico. Y eso es. Ahora, si tenemos esos problemas, los vamos a poder o solucionar rápidamente, pero supongamos que se nos queme una tarjeta dentro del PLC, falle un circuito integrado, se corte una pista por sobretemperatura. Ahí, al igual que nos sucede, por ejemplo, en nuestros computadores, si es algo muy evidente que podamos nosotros reparar, se puede reparar, pero generalmente ante ese tipo de eventos hacemos reemplazo. Entonces el mantenimiento es más o menos preventivo, rutinario, y después nos pasamos al correctivo. Ahora, los equipos en este punto también disponen de funciones de diagnóstico. De hecho, el PLC que ustedes van a usar en el software para todos estos equipos tiene una función que se llama online y diagnóstico. Dentro de eso, cuando sucede un evento, falla de algún componente que el PLC puede detectar, queda registrado y queda almacenado la hora y cuál fue el evento que ocurrió. ¿Para qué? Para que con eso nosotros podamos hacer diagnóstico. ¿De qué depende la capacidad de un PLC de poder hacer este autodiagnóstico? Depende de su firmware. ¿Qué es lo que es el firmware? Es como el sistema operativo del equipo. En el caso de nuestros computadores, el firmware es la UEFI o la BIOS, antiguamente, el Basic Input Output System. En el caso del PLC, el firmware es el sistema operativo que tiene de base el PLC, sobre el cual funcionan los distintos componentes. Entonces, en determinado por el firmware del PLC, son las cosas que puede detectar. Por ejemplo, cortocircuito en una entrada, cortocircuito en una salida, baja fuente de alimentación, bajo voltaje en una batería, sobrecarga en un elemento, sobretemperatura, error de programación, error de horario, etcétera. Todas esas funciones están disponibles al conectarse al PLC, pero dependiendo del modelo, en el modelo que nosotros vamos a usar, eso también nosotros lo podemos rescatar desde el programa, desde el software que nosotros hacemos, y podemos generar estructuras que estén atentas a que ocurra alguno de estos eventos, y nosotros estos eventos internos del PLC los podamos sacar mediante el programa y comunicarlo al sistema de control. ¿Para qué? Para que rápidamente el sistema reaccione, o la gente de mantenimiento, o ustedes como ingeniero de control, o el técnico que está a cargo, lo puede hacer. Entonces en PLC de gama alta se dispone de acceso por programación al software de diagnóstico interno del PLC. No lo podemos programar, pero si hay un evento de falla,
podemos leer ese evento y generar una acción a partir de ese evento. ¿Ya? Por lo tanto, eso es el mantenimiento. Ya, respecto a la comunicación, aquí aparecen conceptos como Modbus, Profibus DP, Profibus PA, DeviceNet, CAN Bus, Profinet u otros. ¿Han escuchado Profibus? ¿Modbus? No. Bueno, estas redes que están acá son las redes industriales. Nosotros en nuestro ambiente doméstico trabajamos con Internet, ya que es la red de las redes. Los PLC también trabajan con Internet. Y yo ya actualmente es un estándar, o sea, básicamente todos los PLC del año 2015 en adelante, todos traen la capacidad de comunicarse a Internet y de interactuar entre ellos. Pero existen distintos equipamientos que requieren otro tipo de redes, por ejemplo las redes Profibus, que son inventadas por Siemens ya por los años 90, pero todavía se usan. Son redes que están orientadas al manejo de periféricos, como por ejemplo una válvula, un sensor de peso, ya un sensor de flujo, lo que son un flujómetro, un caudalímetro, el manejo de un variador de frecuencia, el manejo de un partidor suave, permite la comunicación a través de datos. Yo mando señales eléctricas, claro, mando voltaje, leo voltaje, pero ya el voltaje, ese nivel de voltaje ya no lo interpreto como una magnitud de volt, sino que lo interpreto como un valor lógico, un 1 o un 0, y por lo tanto intercambio información. ¿Ya? Una red de datos. Entonces, estas redes de datos son, digamos, estándares industriales que tienen ciertos cables, ciertos protocolos. ¿Algo de eso vieron en el ramo de instrumentación y control? El ramo de instrumentación industrial que diga que tenían antes, ¿o no? ¿Algo de redes de comunicación Sí. industrial? La arquitectura de las redes, los terminales de onda, cuándo se usan, cuándo no se usan. ¿Alcanzaron a ver algo? Sí. Ya, perfecto, porque por lo menos nosotros, en función, como les decía, de la disponibilidad del laboratorio, realizamos una pequeña experiencia en que hay que conectar ahí un par de equipamientos y vamos a usar Profibus DP, que significa periferia descentralizada, que es como, por ejemplo, por donde se comunica un PLC con un variador de frecuencia o con un strain gauge, con una celda de carga, ¿ya? Existen redes más particulares como la red CAN, ¿ya? Campus, que se usa mucho en lo que es máquina industrial, máquina pesada, por ejemplo, en grúas puente, grúas pórtico, todo lo que es izaje de carga se usa device, o sea, Campus, lo que es sistema automotrices, lo que son máquinas, una pala, mecánica, etcétera. Si se encuentran con un PLC o se tienen que comunicar a ella, ahí se usa el BusCAN, que es un bus que nació, lo inventó Bosch y que nació, digamos, del ámbito automotriz, pero también se usa en algún equipamiento industrial. El Modbus, como les decía, viene de la Modican, fue los primeros buses y todavía se encuentra mucho. Es un bus serial de bajo ancho de banda, un Modbus no es para transmitir video en 4K ni mucho menos, es para transmitir tramas de datos de 250 caracteres que permiten enviar datos de temperatura con distancias de 100, 200 hasta 1000 metros y con tasas de refresco o ciclos del orden de 20 milisegundos, 50 milisegundos. Entonces, cada red va a tener ese tipo de consideraciones. ¿Cuándo uso una red y otra? Ahí lo que va a importar es el ancho de banda, cuántos datos quiero transmitir. Muy importante. ¿Qué otra cosa es importante? La distancia a la cual quiero comunicar los equipos, ya sea por cable o no. La cantidad de La equipos que velocidad. quiero comunicar, porque las redes tienen cierta cantidad de equipos, hay algunos que permiten 16, 32, 64, 128, etcétera. Otro criterio, como les dije, es el de la robustez de las señales, de los cables, ya compatibilidad electromagnética, aunque eso se puede solucionar fácilmente y se soluciona así con la integración de las señales a través de redes de fibra óptica, donde hacemos la interfaz de red eléctrica con un convertidor, con
a señales ópticas, y en el otro lado, en el lado receptor, volvemos a transformar la señal de fibra óptica a una señal eléctrica. Eso se puede hacer en prácticamente cualquier red, porque eso es un manejo de capa física, no es un manejo de capa lógica. Entonces los componentes son los que nos permiten hacer eso, ¿ya? Ahora, con las redes ya esto está capacitado para interactuar, para poder comunicarse con otro equipo y básicamente poder estar trabajando en estas DCS o en estas SCADA. Aquí tenemos un pequeño, en esta lámina, un ejemplo donde hay múltiples componentes. Tenemos acá el computador o la unidad de programación o de monitoreo, porque podría acá con la arquitectura PC podríamos tener el software de programación o podríamos tener un software de diagnóstico o un software de monitoreo. Arriba tenemos una pantalla HDMI, donde el usuario, el sistema, vamos a poder interactuar, vamos a poder, entre comillas, saber qué está pasando y poder cambiar datos. Muy parecido a una PPT dinámica. Acá tenemos dos drivers, ¿ya? Esa palabra la van a escuchar mucho, los drivers, los conductores, que básicamente en la jerga industrial, el driver es el elemento que maneja algo. Por ejemplo, en este caso, este driver está manejando el primero de ellos, el que está más a la izquierda, un motor. Este sería un variador de frecuencia, ¿ya? Y acá tengo un driver que está manejando un motor, ya en este caso un servomotor, que es un motor que permite control de posición, a donde se controla la señal y el motor también nos entrega datos de vuelta. Tiene sistemas de medición, ya sea encoder o resolver, que nos van a entregar información de su posición, de su grado angular, de su velocidad. Otro elemento que tenemos acá, este que está al centro, que parece como que fuese un PLC, podría ser un PLC, aquí no especifica, podría ser un PLC, pero en este caso lo que es un módulo que permite conectar entradas y salidas. Ese se denomina, es un módulo de periferia descentralizada. ¿Qué quiere decir eso? Que en la arquitectura actual yo puedo seguir haciendo lo mismo de siempre, o sea, yo llevo las señales al PLC y las conecto directamente en el PLC. Por lo tanto, el PLC va a tener los sensores y los actuadores, pero yo puedo hacer otra cosa. Yo puedo tener el PLC puesto en una parte de la empresa, en otra parte pongo uno de estos módulos, que es un módulo de periferia descentralizada, y ahí conecto los sensores y los actuadores. Por lo tanto, ahí tengo todo el hardware físico para conectar entrada y salida. Y una memoria, en una memoria yo guardo los datos que están ahí, digitalizo la información, pero una vez que ya está en formato digital, la envío al PLC para en el PLC hacer el control. En el PLC queda alojado el programa, ¿ya? Y ese programa recibe los datos de la periferia y recibe datos como la temperatura actual, por ejemplo. El programa, en función de eso, genera una acción y envía la señal, que esta señal también es un dato, y con ese dato lo toma la periferia y, por ejemplo, podría generar una señal eléctrica para abrir o cerrar una válvula o una señal para otro elemento. Entonces permite, como dice ahí, no tener que llevar los cables, lo que es cableado duro, hasta el equipo. Y ahí ya tenemos una pequeña, no tan pequeña, red de control. Algo así es lo que nosotros hacemos en la experiencia final del curso, que es un manejo con control de posición, con PLC, conectamos o dos PLC o un PLC y periferia para que un PLC se encargue de una parte del proceso y el otro de otra, interactuemos con una pantalla, tengamos que programar e interactuamos con un sistema, ya sea un variador o un control de un servomecanismo. Ese más o menos es lo que nosotros a fin de este curso deberíamos poder ser capaz de entender, armar, configurar los elementos y hacer el programa del PLC, por lo menos los últimos 2 o 3 años lo hemos logrado hacer con los cursos anteriores, ya en el formato de año normal, de clases normales. Ahora veremos cómo resulta este año de coronavirus. Ya, muchachos, les voy a dar unos minutos de break, son según mi reloj, las 8:11. Nos juntamos 8:25, ¿les parece?
Sí, ¿Sí? Sí, Ya. profe. Voy a dejar... Entonces nos juntamos 8:25. Sí. vale. Entonces ahora vamos a ver un poco sobre la estructura interna de los PLC. Como le había dicho ya anteriormente, existen dos configuraciones básicas. Jani. Una que es la configuración compacta, que tiene todos los elementos incorporados. Aquí conceptos habituales para nosotros como fuente de alimentación, CPU, lo que son las ES o también como decías como IO, lo que son entrada-salida o en inglés input-output, y modelos que están embebidos dentro de una pura. Y tenemos también los que están aquí al centro o a la derecha, lo que son los PLCs modulares, donde nosotros para poder tener el PLC tenemos que hacer la integración de todos los módulos, donde cada módulo es una función. Un módulo es la fuente de poder, otro módulo corresponde a la CPU, donde generalmente está la CPU, está el interruptor encendido, están las ranuras de memoria, si es que dispone. Otros módulos que son los de comunicaciones, otros módulos de entrada, salida, etcétera. Todos estos módulos quedan puestos o se arman sobre un esqueleto, sobre una columna vertebral. Generalmente se conoce como el bastidor, ¿ya? El bastidor o rack, y sobre ese elemento se van intercambiando los módulos. Existen fabricantes que disponen de un orden específico para armar el PLC, donde generalmente primero va la fuente de poder, a continuación va la CPU y de cierto módulo en adelante van las entradas y salidas. O existen otros fabricantes que no, que es abierto y se pueden disponer los módulos en cualquier orden o en cualquier lugar. Eso, para tener esa información, aquí eso no está estandarizado, por lo tanto debemos recurrir a los manuales de cada uno de los fabricantes. Veamos, por ejemplo, esta CPU pequeña, un modelo 1214C. Es un modelo que, si se fijan acá, estamos hablando ya de la parte interna de las memorias y hablamos de distintas memorias. Primera cosa, por ningún lado aquí tenemos gigas, con suerte tenemos megas, ya generalmente kilos. ¿Por qué? Porque las acciones de control que vamos a realizar se pueden hacer con tamaños de memoria de este orden. Y los PLC en un sistema de control no están pensados para el manejo de grandes datos. Si se requiere el manejo de grandes datos, lo que el PLC realiza es comunicarlos a una base de datos, a un servidor de datos, donde estaría el ente encargado de poder manejar esa parte del proceso. Ahora, hay PLCs que tienen capacidad de memoria externa, con mega, sí, se puede, pero no es lo común. Lo común es que un PLC, cuando se requieran muchos datos, los tome, los procese y los envíe en una DCS, como me preguntaron, a una workstation, ya, que se encargue, a una estación de trabajo que se encargue de guardar los datos, llevarlos a un software de manejo de datos. Por lo tanto, como les decía, tenemos memoria pequeña. Kilobytes, megabytes. Y aquí, si se fijan, la estructura de las memorias es muy similar a un PC. Habla de memoria RAM, de memoria ROM, de memoria EPROM.
Y desde eso desde el punto de vista hardware, desde el punto de vista del trabajo, de la programación, que es lo que está acá, vamos a hablar memoria de trabajo, memoria de carga, memoria remanente, o lo que también se conocen como bit memory, la memoria M. La memoria de trabajo generalmente es la memoria en la cual va a quedar alojado el programa de usuario. O sea, cuando nosotros estemos en el software de programación y generemos al final de compilar, generemos un código, ese código va a quedar almacenado en la memoria de trabajo, ¿ya? Y sobre esa memoria va a interactuar con el resto. La memoria de carga generalmente es una memoria que permite almacenar datos. Pasaría a ser como nuestro disco duro virtual. Nosotros ahí vamos a poder guardar datos, principalmente. La memoria remanente, el concepto de remanencia es un espacio de la memoria que generalmente lo define el fabricante, o en algunos modelos nosotros podemos decir, quiero que esta parte de la memoria sea remanente. ¿Qué significa el concepto de remanencia? En que yo tengo un programa, está corriendo, y yo guardé cierta información. Si el PLC tiene una falla, pierde la energía, se resetea, se desprograma, y yo vuelvo a levantar el sistema, esos datos quedan almacenados ahí. Ya es una memoria, digamos, que no se pierde, que queda todo evento, excepto que se destruya, por supuesto. Y para yo eliminar la memoria remanente, debo usar funciones de borrado de memoria remanente. ¿Ya? Entonces es como mi respaldo para que yo tenga esos datos. O también podría ser, yo parto un programa y cuando yo cargo el programa, leo datos de la memoria remanente y posiciono la máquina o el sistema de cierta forma. Entonces, supongamos que esto es una grúa. Hubo una alerta, volvió a su posición 0, pero se reinició el proceso, carga el programa, vuelve a leer los datos a donde estaba y vuelve a su posición de trabajo antes de la falla. ¿Se fijan? Entonces nos da esa posibilidad. La otra memoria que se usa, por lo menos en Siemens, bastante, es una memoria que se llama M, ¿ya? Que la vamos a usar mucho nosotros, encima. Se llama memoria y parte con la letra M, entonces como que a uno le da fácil el uso, y una memoria que nos permite básicamente compatibilidad con equipos anteriores, con PLC de este mismo fabricante, de modelos anteriores, que son los modelos 200 o 300. Es como un área de memoria estándar para que se puedan comunicar periféricas descentralizadas, variadores, PLC entre sí. ¿Ya? Entonces es un área estándar de comunicación, esa es la memoria M. ¿Ya? Aquí algunas explicaciones de lo mismo que le estaba diciendo. Como les digo, esto no lo alcancé a subir ahora, en este ratito. Si escucharon por ahí unos llantos, que estoy con mi bebé de 5 semanas aquí haciendo la clase, así que me tocó atenderlo un ratito en el break, ¿eh? Así que ahora se fue para el dormitorio, pero terminando la clase le subo este mismo PPT. Ya. Otra de cómo interactúan los programas o cómo funciona lo que está pasando adentro del PLC. El PLC trabaja en este ciclo de operación, que se conoce como el ciclo de scan. El ciclo de scan es la condición que va a ocurrir cuando el PLC esté en modo de trabajo o modo run. PLC básicamente nosotros ya configuramos el PLC, conectamos entrada, conectamos salida, cargamos el programa y está listo para empezar el control. Va a tener un modo stop, que es el que se encuentra por defecto. ¿Qué significa eso? Que el programa no está en ejecución. Va a tener un modo run, ¿ya? En el cual se empieza a ejecutar el programa que nosotros hemos creado, y va a tener algún otro modo adicional como un modo de monitoreo, modo diagnóstico, modo falla u otro. En el caso Siemens tiene modo stop, modo run y un modo de resetear memoria, que es por hardware. Usted si lo coloca en ese modo y lo deja X tiempo, se borra el programa interno. ¿Ya? Entonces, el ciclo de scan realiza esto, que es muy importante de entender, porque nos va a dar la idea de por qué de este concepto, en el cual nos queda claro que el PLC no está en todo momento trabajando en el mundo real.
¿Por qué? Porque hay tiempos de retardo. Lo primero que hace el PLC es leer las entradas, ¿ya? Va a ir a la memoria en la cual se va a almacenar el dato que corresponde a cada uno de los sensores que hemos conectado. Llámese, va a leer un 1 o un 0, o va a leer un entero o una palabra, si es un dato analógico, y va a leer toda esa información, ¿ya? Que dependiendo de la cantidad de sensores o la cantidad de periféricos que tenga, pueden ser pocas o pueden ser muchos datos, ¿ya? Por ejemplo, hay datos que son un simple bit, un 1 o un 0, como podría ser un pulsador, una botonera, pero hay datos que son de 32 bits de longitud, que por ejemplo sería la información de una celda de carga, lo que es un sensor de peso, o la información de un sistema de posicionamiento, de un encoder, entregan información de 32 bits. Entonces, esa información nosotros la tenemos que leer. Y por lo mismo, cada una de ellas se va a demorar un distinto tiempo. Entonces, lo primero que hace el PLC en el ciclo de scan es leer esa información, lo cual podría demorar desde microsegundos hasta a lo mejor un par de milisegundos. Ya, entonces paso cero, leemos la información. Una vez que hemos leído esa información, ya salimos del mundo real, ya no estamos conectados con lo que está sucediendo eléctricamente. Tomamos esa información y la llevamos dentro del programa del PLC. Y vamos escribiendo y vamos actuando cada una de las variables dentro del programa. Entonces, ojo con eso, ya nos desconectamos del mundo real. Del momento que sacamos la información de la memoria y la llevamos dentro del programa, ¿ya? Tomamos la información del PLC, del mundo real, la llevamos dentro del programa, ahí ya no estamos, si hay un cambio en la entrada, no lo vamos a detectar. Una vez que ya estamos dentro del programa, ejecutamos cada uno de los ciclos que tenga el programa, de las rutinas, subrutinas, funciones, etcétera, y obtenemos un resultado. ¿El resultado qué va a ser? Cambiar un valor, encender algo, apagar algo, abrir una válvula, cerrar una válvula, enviar información a la pantalla, etcétera. Esa información ahora, es que es el paso 2, ejecutar el programa, correr el programa. El paso 3 es que con los resultados del programa vamos a encender o apagar salidas físicas. ¿Ya? Encendemos contactores, apagamos contactores, encendemos válvulas, encendemos luces indicadoras, etcétera. Y con eso ya estamos generando acciones de salida. ¿Mm? Ahí recién estamos interactuando de nuevo en el mundo real, pero no con la entrada, sino que con la salida. Cuarto paso, que aquí no está incorporado en este esquema básico, el cuarto paso lo que nos permite es comunicarnos. ¿Ya? ¿Comunicarnos con quién? Con otro PLC, con un periférico, llámese un variador de frecuencia, un partidor suave, una pantalla. ¿Ya? Y ahí vamos a intercambiar datos. Todavía es parte de la salida, porque tiene que ser después de que hayamos procesado nuestro programa. El quinto paso del scan es verificar, o es cuando se corre el programa interno de diagnóstico. Entonces ahí en ese punto el PLC hace un diagnóstico. La tensión es la adecuada, no hay cortocircuito en la salida, logramos comunicarnos, la batería está con una carga adecuada, y si todo está ok, volvemos a repetir el ciclo de scan. Volvemos a repetir estos 5 pasos de una forma cíclica. Entonces siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y etcétera. Y en ese ciclo va a quedar el PLC mientras esté en la condición de RAN. ¿Cuándo va a salir de la condición de RAN? Cuando nosotros, por programación o por el selector propio del PLC, lo llevemos a la condición de stop. Ya la condición de stop se detiene y cuando volvamos a RAN parte en el número 1, o cuando se produzca algún fallo dentro del funcionamiento del PLC o dentro del programa que sea detectado en el paso 5 de autodiagnóstico. Si sucede eso, el PLC va a ir a modo RAN. Generalmente tiene un indicador luminoso que nos va a permitir identificar que hay una falla, ¿ya? Y con esa falla nosotros nos podemos conectar al PLC con el software y determinar la falla. O podríamos haber, dependiendo del modelo PLC, haber generado una subrutina que esté atenta a si se dispara cualquier falla,
nos indique de alguna forma, encendiendo alguna alarma, activando alguna salida, etcétera, nos permita identificar sin tener que conectarnos qué es lo que está sucediendo dentro del PLC, ¿ya? Entonces, esto es muy importante porque, como les digo, el PLC no está comunicado en todo momento con lo que está pasando en el mundo real. Esto es muy rápido. Estos son sistemas electrónicos que trabajan a megahertz, pero por muchos megahertz o cientos de megahertz es que tenemos retardos de microsegundos, de milisegundos inclusive. Los retardos típicos en un ciclo de scan son del tiempo de milisegundos, ¿ya? De ahí que no sea el equipo más conveniente para trabajar con lo que son, por ejemplo, como les decía, sistemas de robot, ¿ya? O sistemas de visión artificial, sistemas de reconocimiento de patrones que se deben leer muchos datos en poco tiempo. No, el PLC es para control de procesos, temperatura, nivel, presión, humedad, control de posición simple, etc. Y esto se debe principalmente a esto, a los ciclos de scan. Entonces, los ciclos de scan van a tener tiempos de los milisegundos, inclusive podrían llegar a los segundos. El ciclo de scan podría ser infinito, podría durar horas. ¿Qué pasa si nosotros nos equivocamos en el programa y nos queda un loop dentro del software y nos queda el ciclo de scan ahí y no termina nunca? ¿Qué creen? Algo parecido pasa en los microcontroladores y hay una función en los microcontroladores que nos permite evitar eso, por si alguien se acuerda. ¿Cómo se llama esa función en los microcontroladores? Break. El break es una instrucción que nos permite salir del programa. Nosotros forzamos un break, pero generalmente existe lo que se llama el perro guardián, temporizadores de perro guardián, que disparan un break, lo que es el watchdog. Esa función, tal cual como está implementada generalmente en los microcontroladores, también está implementada en los PLC. Puede ser por software, nosotros podemos implementarla dentro del PLC, o generalmente está en la configuración del PLC. Entonces, cuando yo estoy configurando el PLC previo a la programación, yo puedo poner un tiempo máximo de duración del ciclo de scan, de tal forma que, si por alguna falla del PLC me paso de ese tiempo, se dispara este temporizador de falla y se detiene el PLC y me queda registrado el evento de falla y yo puedo ejecutar eso después en el programa. Esa función la tienen todos los PLC. Ahora, uno podría hacer el cálculo, y tal vez lo hacemos ya la próxima semana, la próxima clase, el tiempo, cuánto dura una instrucción, porque las instrucciones tienen tiempos definidos. Una instrucción prende, apaga, una instrucción booleana, una instrucción de aritmética, una instrucción de comparación. Entonces, si uno tiene cuánto va a ser el tamaño del programa y las instrucciones, uno puede calcular el tiempo total del ciclo de scan, pero después hay cosas que no son tan fáciles de controlar o de poder cuantificar, que sería, por ejemplo, los tiempos que se van a gastar en la comunicación. Cuánto me voy a gastar en comunicarme con los periféricos, en que el periférico procese la información y os responda. Entonces, por lo menos en el PLC que nosotros vamos a usar, uno puede entrar a esta interfaz de online y diagnóstico, y con una interfaz gráfica muy amigable podemos ver la duración del ciclo de scan, el más largo, el más corto, la duración promedio, y podemos hacer un preajuste de lo que debería demorarse el PLC y poder afinar, si queremos, lo que es el temporizador de watchdog o el ajuste de watchdog. Entonces, eso es básicamente. Las instrucciones, por ejemplo, en este PLC 1200, las instrucciones están definidos por 3 modelos. En el PLC 1500 son aproximadamente 10 veces más rápidas, entre 10 y 20 veces más rápida que este modelo. Tenemos, la primera dice, una instrucción del tipo Boolean Execution Speed. ¿Qué significa una instrucción booleana? Es una instrucción que trabaja sobre un único bit. ¿Ya? Es una instrucción que trabaja sobre un bit. Por ejemplo, una comparación, un abrir, un cerrar, un setear. Esas son instrucciones del tipo booleana. Van a trabajar con datos digitales y esas instrucciones, dependiendo de los modelos, aquí tienen tiempos de 0,1
microsegundos por cada instrucción. ¿Cuántas instrucciones de esas podríamos hacer en un segundo? ¿Qué? De las instrucciones del tipo Boolean Execution. ¿Alguien me puede ayudar con eso? Si 10.000. cada instrucción se demora 0,1 microsegundo. En un segundo, ¿cuántas instrucciones es capaz de hacer un PLC? Un montón, como 1000 micro. 100.000 o no. Casi, nos faltan un par de ceros por ahí. Oh, de 100.000. Porque mili son 1 partido por 1000. Por lo tanto, en un segundo tenemos 1000 mili. Ah, Micro es 1 por 10 a la menos 6. Sería 1 raya 1.000.000. Por lo tanto, en un segundo tenemos 1.000.000 de microsegundos. Entonces, 0,1 microsegundos son 10 millones de instrucciones por segundo. Es harto. Pero si lo comparamos con un procesador de un, no sé, de un Arduino o de una Raspberry que pueden estar corriendo a 200 MHz, los tiempos ahí son 0,05 microsegundos. O aún más lento, más rápido. Más rápido. Porque el ciclo es más rápido. Y si a eso tiene, por ejemplo, una de estas funciones PLL, multiplicadores de clock interna, que son por 2, por 4, por 8, por 16, por 32, en microcontrolador, en FPGA, podemos tener 1.000 millones de instrucciones por segundo, 10.000 millones de instrucciones por segundo. Los PLC andamos de este orden. De 1 millón hasta unas 200 millones de instrucciones por segundo del tipo Boolean. Ahí es prácticamente instantáneo. O sea, ahí no está el cuello de botella. Para encender y apagar cosas, el PLC anda bien. Ya. Siguiente instrucción, que es una instrucción que se llama Move Word Execution Speed. Move Word, que significa la instrucción move, significa mover. Toma un dato de una parte del PLC y la mueve a otra parte. Este move es de una instrucción, o lo que está moviendo es una variable que le definimos como una variable Word, una variable del tipo palabra, que tiene una longitud, ya no es un bit. Esta instrucción está moviendo un dato que está compuesto por 16 bits. Sí. Y si se fijan, ya no se demora 0,1 micro, de hecho se demora 120 veces más. Porque 12 micro es 120 veces más tiempo que 0,1 micro. Entonces ahí ya el PLC va siendo un poquito más lento. apagar la basura. Instrucciones Move Word vamos a usar un montón nosotros en nuestra programación. Entonces ya aquí no es capaz de hacer miles de millones o cientos de millones por segundo. Aquí hace miles por segundo, lo cual ya no es muy rápido. Un programa normal va a usar muchas veces una instrucción Move, muchas veces. Instrucciones más complejas y en los microcontroladores ustedes saben que se trabaja con dos tipos de matemáticas, en los PLC también, lo que se llama matemática de coma fija y lo que se llama matemática de coma flotante, lo que son los float, ¿ya? Donde la coma fija es que ahí trabajamos con números sin decimales, ¿ya? Con números naturales, con números enteros, pero en el mundo real muchas veces necesitamos nosotros decimales. Ahora hay trucos, uno puede amplificar por 10 o por 100 y tener el decimal enmascarado dentro del número. Uno sabe que el resultado es 1020, pero yo sé que en realidad eso es 10,20 y lo voy manejando de esa forma. Bueno, la CPU y los microcontroladores trabajan también con números, digamos, reales. Y los números reales, ahí vamos a trabajar con números decimales. El PLC, para poder representar un número real, requiere de 32 bits. Se usa un formato IEEE para la codificación de los bits, en que una parte de esos 32 bits maneja el número, ¿ya? El valor, y la otra parte, si no me equivoco, son 7 u 8 bits, trabajan con lo que se llama la mantisa, que es el exponente. Entonces, si es positivo o negativo, podemos tener números más grandes, números decimales, y de esa forma se codifica el número. Si se fijan ahí, aún es más lento el procesamiento de información. Ahí ya para mover una instrucción del tipo real math es 18 microsegundos. Esta es la instrucción
que hace que el PLC no sea muy competitivo. Como son instrucciones de 32 bits o inclusive de 64 bits, el PLC no es muy bueno. Porque el PLC, sus memorias internas y todo su trabajo interno, prácticamente todos los PLC trabajan en solamente 8 bits. Y tienen los acumuladores, la unidad de ALU dentro de la CPU, que algunas veces manejan 16 o 32 bits. Oiga, ahí están los paneles. Por lo tanto, para hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división, requiere muchos ciclos internos de reloj y por eso que es más lento. Entonces, si usted en un programa tuviera que hacer 100 multiplicaciones, 200 divisiones, 100 movimientos, prender y apagar, ya con 100 de estos hablamos de milisegundos. Y el programa podría demorarse 2 o 3 segundos en el ciclo de scan. Y 2 o 3 segundos para algunas cosas es muy lento. Entonces ahí no sería la mejor solución. Ya, por eso es que los fabricantes van a tener tantos modelos y otras especificaciones. Cuando hablamos de gama baja, media, alta, básicamente es como en un computador. En un computador los requerimientos más complejos son la parte gráfica, ¿cierto? Mientras más tarjeta gráfica, más memoria RAM, generalmente un computador es mucho más caro. En el caso de los PLC va a ser algo similar. No, la parte gráfica no es lo más importante, pero la capacidad de procesamiento numérico es lo que va a hacer que el equipo sea más costoso, ¿ya? Y como les digo, para procesamiento numérico de aún mayor velocidad es que usamos FPGA o microcontroladores de 32 bits o hasta de 64 bits ya se están utilizando para lo que son reconocimiento de imágenes, procesamiento de imágenes, ¿ya? Eso, digamos, en un PLC no lo hace el PLC, pero no quiere decir que el PLC no se pueda conectar con un sensor que realice todo ese trabajo y que le entregue el resultado al PLC, que le entregue el número procesado. Y de nosotros dentro del PLC usemos ese número para ejecutar el programa. Eso sí se puede hacer, pero no ejecuta la acción completa, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con tiempos de ejecución. Unidades de entrada y salida de datos. Una ¿Alguna pregunta. consulta? Sí, los PLC en buenas cuentas dentro, como el corazón, es la misma estructura básica de un computador, igual, una CPU, una ALU, Sí, módulos claro, como de decimal y cosas así. justamente, dentro de la CPU vamos a tener la unidad aritmética lógica, generalmente de 32 bits, a donde vamos a realizar, y los acumuladores, a donde vamos a realizar las operaciones aritméticas, matemáticas, pero por ejemplo, para llenar ese acumulador que pueden ser de 32 bits, los vamos a ir llenando en trocitos de 8 bits, y vamos a rescatar después el dato en trocitos de 8 bits, porque las memorias a donde almacenamos los datos son de 8 bits. Ya, Entonces, cuellos de botella van a ser los buses de comunicación, van a ser el claro. ancho de las memorias, todo eso va a hacer que tengamos que ir trabajando de a poco. Es como lo que pasaba con los computadores antes de que tuviéramos sistema operativo de 64 bits. Teníamos que trabajar en paquetes de 32 bits. Podíamos manejar datos de 64, pero el computador lo hacía manejando datos Sí. de 32, lo tenía que llevar a la ALU. Esa cuello de botella todavía se da en los PLC. ¿Ya? Los PLC no han Ya, emigrado a ya. arquitectura para eso ya Más grande. más grandes, claro. Todavía se quedaron pegados los 8 bits de nacimiento. ¿Por qué? Porque los fabricantes para eso diseñaron otras cosas. Diseñaron Claro, tarjetas de control. microcontroladores. Sí, en el caso de Siemens, tiene unas tarjetas que se llaman Simurek, que son tarjetas de 16, de 32 bits que trabajan directamente ya en punto flotante, que son ya como las tarjetas avanzadas para control de grandes datos. Pero como les digo, en Ya. sistemas de control, eso o es robótica, que implica mover 7, 8, 10 motores para generar vectores de movimiento, o lo que es procesamiento de imágenes, donde usted con una cámara toma una imagen, codifica píxel, cada píxel codifica Claro. por colores y después tiene que buscar patrones, y esos patrones la memoria los tiene codificados como ciertos objetos o defectos. Entonces ahí requeremos muchos datos. Eso, Como estas FPGA, son aplicaciones más específicas en buenas cuentas. justamente. Pero, por ejemplo, yo ahora estaba viendo tarjetas ya que por $80 permiten hacer reconocimiento de imagen en 320 por 240 píxeles, a donde la salida de eso yo lo puedo llevar a un PLC. Ah, buena. Entonces, en vez de gastarme, no sé, $10.000 en una tarjeta, el periférico hace esa pega y yo con el PLC solamente rescato el valor de resultado. ¿Cachai? Claro. Y la CPU del PLC la dejo para hacer otra cosa.
Bueno, gracias, profe. Ya, perfecto. Bueno, unidades de entrada y salida, lo que son los input-output. Aquí hablamos de básicamente dos tipos, digital y analógica, en función de la naturaleza de la señal, ¿cierto? Entradas digitales son aquellas que tienen dos estados, estado alto, estado bajo, estado encendido, estado apagado, 1-0, como un sensor, un pulsador, un level switch, básicamente ese tipo de cosas. Una alarma de un variador de frecuencia también podemos manejar. Y lo que son entrada y salida analógica son variables, son valores que se mueven en un rango, de un valor mínimo a un valor máximo. Típica en la industria, 4 a 20 20 miliamperes, ¿cierto? Esa es la señal típica que la encontramos en todos lados. Otra que también se usa bastante, no tanto, 0 a 10 volts. También de repente tenemos señales de más menos 10 volts cuando queremos indicar un paso por cero. En microcontroladores de repente tenemos señales de 0 a 5 volts, de 0 a 3,3 volts, etcétera. Acá lo común va a ser 4 a 20 miliamperes, 0 a 20 miliamperes en algunos casos, y 0 a 10 volts, más menos 10 volts, 0 a 5 volts. Los PLC tienen entradas que son, en el caso de la análoga, algunas son fijas, que significa que esa entrada es de 0 a 10 y no tiene otra opción. Pero hay PLC, el que nosotros vamos a usar, tiene módulos de entrada que son configurables, de tal forma que la misma entrada yo lo puedo usar o para entrada de tensión o para entrada de corriente, y dentro de, una vez que yo selecciono el tipo de señal que voy a ingresar en esa entrada, puedo a su vez ajustar los rangos. Entonces yo podría definir el rango de 0 a 10 volts, 0 a 5 volts, etcétera, ¿ya? Entonces ahí nuestro primer ejercicio, nuestra primera tarea, adelanto ya, nuestra primera tarea con nota va a ser referente a eso, ¿ya? Bueno, no hemos hablado de eso porque la evaluación va a ser media complicada. La evaluación típica de este curso son 60% experiencias de laboratorio y 40% pruebas, duras y tristes pruebas, difíciles, de 3 a 4 horas de arduo sufrimiento, que les transpira la cabeza ahí. Yo les llevo jugo y cosas, pero no, ahí sufren. Ahora, ¿cómo logramos hacer algo similar, un sufrimiento a distancia? Es lo que estoy planteándome. La universidad que nos ha dicho, tiene que tener mucho cuidado con estos alumnos, son muy creativos, entonces si usted le va a tomar una prueba, los tiene que tener a todos ahí con Zoom, con la cámara, a donde mis ojos te vean y tomar la prueba. No, eso es broma. Lo que se nos pide es que tengamos, veamos a ustedes las capacidades y las competencias, entonces para eso es que vamos a tener algunas... porque es difícil hacer una prueba, estar aquí concentrado 3-4 horas, no es pedagógico de ninguna forma. Entonces, más que hacer una prueba concentrada de medición de final del semestre, vamos a hacer algunas actividades, vamos a trabajar en salas de ¿cómo se llama? De la misma plataforma. Uy, ¿qué pasó aquí? Ahí apreté un botón por error. Vamos a trabajar en salas que permiten que ustedes vayan haciendo algunas tareas. Vamos a trabajar con el formato actividad en grupo. Y vamos a trabajar ya la próxima semana, en lo posible. Ahí van a tener una clase con el ayudante, con el profesor Rubén Espinosa, en que les va a dar las indicaciones de cómo poder instalar los software que requerimos para esta experiencia, para poder trabajar. ¿Ya? Algunos a lo mejor ya lo tienen, los pueden empezar a buscar. Son software de un par de gigas cada uno, que básicamente el software que requerimos se llama TIA Portal, TIA Portal. La última versión disponible es la versión 16. Nosotros en el laboratorio disponemos de la licencia para la versión 14. Por lo tanto, les voy a pedir que ustedes al instalen la versión 14. ¿Ya? En la página oficial de Siemens
se encuentra toda la información para poder crearse a ver si de ahí me conecta, yo les muestro cómo. Uno se puede crear una cuenta como usuario, le va a pedir un correo, ahí le va a mandar una clave de autentificación, algunos datos para llenar las bases de datos de Siemens, y con eso a ustedes le van a dar autorización para poder descargar la licencia Basic y poder usarla sin ningún problema, o para la licencia Full, que la va a poder usar durante 21 días, con cualquiera de las dos se puede trabajar, ¿ya? Así que esa es la herramienta. TIA Portal, versión 14. TIA significa Total Integrated Automation, que no es solamente una plataforma para lo que es programación de PLC, es una plataforma que permite realizar proyectos de automatización, por lo tanto nos va a permitir trabajar con PLC, tanto a nivel de programación de PLC como a nivel de manejo de hardware, de catálogos, de algunos cálculos referentes a corriente, etcétera. Nos permite también manejar las redes, nos permite manejar periféricos de comunicación como pantallas u otros software, también nos permite manejar válvulas, flujómetros, lo que son drivers, variadores. Entonces nos permite hacer un proyecto, integrar todo esto en una plataforma, lo cual simplifica bastante el trabajo desde el punto de vista del ingeniero, pero tiene ciertos requerimientos desde el punto de vista del computador, ¿ya? Entonces, eso también va a ser una tareita de instalar todos los programas, y ahí ustedes se van a conectar y me van a mostrar que tienen los programas instalados. Y eso va a ser parte también de la evaluación, tener los programas corriendo. El que no pueda por X motivo, la solución para eso va a ser poder conectarse a los computadores de la universidad. En los computadores de la universidad voy a instalar TeamViewer para que podamos tener control remoto sobre los equipos, y en ellos va a estar corriendo la plataforma, de tal forma que cierto horario, cierto tiempo usted se puede conectar y trabajar con los computadores. Ahora eso va a ser un poco lento, pero se puede hacer, ¿ya? Por mientras que subsanamos. Ahora, si usted lo puede instalar en su computador personal, en el computador de su casa, etcétera, mejor, va a poder trabajar más cómodo. Así que eso es lo referente a este punto. Profe, con el mismo portal ¿Sí? se hacen las simulaciones. Sorry. Sí, para simulaciones se instala otro programa que se llama, le puede dejar todo el nombre ahí en el aula, se llama PLC Sim. También es de TIA. Profesor, una consulta con respecto a esta instrucción que dio usted. ¿Va a quedar explícitamente anotado por ahí para empezar desde ya a bajar estos programas? Sí, en el aula le voy a poner un par de laminitas de los requerimientos de programación, y desde... Bajar el programa que usted dijo. Sí, déjenme ver si lo tengo aquí en pantalla. De hecho, si usted... ¿No están aplaudiendo? Entonces, por ejemplo, si usted ahí en el buscador de Google coloca Siemens Support, ¿ya? Industry o Siemens, va a llegar a esta página.
Y en esta página usted se debe registrar. ¿Ya? Registrándose en esta página va a poder tener acceso a una serie de elementos como ejemplos de programación, ayuda, videotutoriales, invitaciones a lo que son webinars, que son conferencias. De hecho, ahora como está todo el mundo detenido, justamente en estos días hubo una conferencia en Alemania de automatización bastante interesante. Hay algunas de las clases que están grabadas. Generalmente uno puede tener acceso a estas clases cuando va presencialmente a las conferencias, pero ahora están abiertas mundialmente, así que es interesante que ustedes puedan mirarlas. Y con eso usted puede, estando acá ya, acceder al foro y puede acceder a la ayuda y cómo se descargan. En particular, como les dice, nosotros vamos a trabajar con este programa, el TIA Portal versión 14.1, ¿ya? Y dentro de las herramientas está la herramienta de carga de soporte de software, ¿ya? Y ahí hay distintos anuncios para descargar distintos paquetes que nos permiten poder acceder a, de nuevo, básicamente lo que nosotros necesitamos para poder trabajar con toda la herramienta, el TIA Portal versión 14, ¿ya? Que ahí está el software de programación y la herramienta de hardware, también la herramienta para poder trabajar con las pantallas, el PLC SIM, que es la herramienta que se conecta, es un software que se conecta con el TIA y este levanta un PLC virtual y hace la simulación del PLC, del hardware del PLC, y la actualización, un Servipack, un par de servicios que podrían usar el TIA versión 14 y para estos dos instalar el Servipack 1. El Servipack permite arreglar algunos errores, algunos bugs que vienen dentro del programa y hace que el software sea más estable. ¿Ya? Yo les recomiendo que vean algunos de estos tutoriales que van a encontrar mucho en internet, porque también hay ciertas particularidades para instalarlo en Windows 10, hay ciertas cositas como instalarlo como administrador, en la compatibilidad, en los permisos de usuario, etcétera. Entonces, para que le quede bien instalado a la primera y no gasten tanto tiempo, es bueno que puedan ver algunos de los tutoriales. También están disponibles directamente desde la página de Siemens, y ahí pueden también ustedes descargar el programa, por donde les salga más rápido, ¿ya? ¿Consulta hasta aquí? Profesor, Abrir programas de una versión superior. Al revés, Los no. Simulink. Claro, si usted trabaja en una versión 15, puede abrir todas las versiones anteriores. Bien. Y cuando usted abre la versión, el software te da dos opciones. Te dice, convierta la versión. Entonces tú conviertes por ejemplo, la 14, la convierte a 15. Ya, pero no puedes hacer un downgrade, no puedes bajar de la 15 a la 14. Cuando tú haces eso, el programa te queda convertido en versión 15. Claro. También te da la alternativa que cuando tú abres la 14 te genera una copia de la 14 y te genera un nuevo archivo con la versión 15 y mantiene las dos. Entonces, si un tester de la 15 me complica porque en el laboratorio vamos a tener la 14, Servipack 1. Y yo para revisarlos también voy a tener la 14, que es la que yo tengo con las licencias institucionales. Ahora nosotros tenemos convenio, pero no me he acercado a la gente Siemens para renovar por la 15, porque con las 14 que tenemos, tengo 18 licencias. Entonces con esa, y en realidad, en la medida que uno va aumentando la versión, más hardware pide cada una de ellas. Van bien agregando algunas funciones, pero para lo que nosotros manejamos con los PLC, con los periféricos y todo, ese sería el pero. Yo también he pensado migrar a la 15, pero me va a dejar los computadores del laboratorio medio justo, entonces cuando logre cambiar los computadores del laboratorio, ahí recién me salto a
a la 15. Por el momento tenemos la 12, la 13, la 14 disponible, pero de la 12 a la 14 es la más estable, por lejos. ¿Ya? La 15 yo la probé en unos cursos justamente de Siemens, Alemania, y nos funcionó bastante mal. Esto yo estoy hablando del año pasado, en el verano, y tuvimos hartos problemas con los profesores alemanes en el funcionamiento. Yo seguí trabajando con mi 14 y con esa anduve bastante bien. Y en los computadores de la sala que estábamos, que eran 15, me costó. Así que no tengo buena experiencia con la versión 15. De hecho, ahora está la 16 también para descarga. Así que es un poquito más liviana y te va a hacer que el computador también trabaje un poco más holgado. Sí. Así que digamos que ya podríamos tener fijada una tarea para el próximo miércoles, la próxima semana. Si ustedes tienen tiempo, vamos a tener sesión doble, como les digo, el día martes, sesión conmigo para lo que es terminar esta lámina, empezar a manejar el software, y una sesión de instalación de programa, de consulta con el profe Rubén, para que él lo ayude con un soporte Zoom, compartir pantalla y todo eso, para que ustedes puedan ahí, estando él, tips para instalación. Ahora, en 2 horas que estén, no van a alcanzar a instalar nada, pero si ustedes ya han instalado algo, tienen algún problema, para que él le ayude, no, esto tiene que ser tal cosa, ya, para que pueda hacer ahí una atención de problemas y errores particular. ¿Ya? Continuamos, muchachos. Ups. Aquí está. Ya. Entonces, lenguajes de programación. Bueno, esta es la herramienta que más vamos a requerir. Al final, toda la instalación y en esta parte del curso que va a ser todo simulado es lo que vamos a trabajar. Entonces, primero que todo, para lenguaje de programación, en el caso particular de este fabricante, existen el PC y existen las PG. El PC, bueno, el PC es un computador en común sobre el cual nosotros instalamos todos estos software y de esa forma transformamos un computador de escritorio o un computador portátil en una unidad que nos permite programar. Y el fabricante también tiene lo que se conocen como PG, que son las unidades de programación, que son computadores pero de estándar industrial, ¿ya? Y que adicionalmente a un computador que nosotros encontramos, un notebook que tiene los puertos Ethernet, RJ45, los puertos HDMI, estos computadores industriales ya vienen con los puertos de red industriales, vienen con puertos Profibus, con puertos Ethernet, con puertos Modbus, con puertos PPI, etcétera. Uno lo puede configurar para que ya tenga desde este computador industrial acceso directo a los periféricos o acceso directo a los elementos sin tener que usar módulos adicionales, convertidores, pasarelas, etcétera. También son con otro estándar de robustez, de temperatura, de polvo, soportan caídas, no sé, a 1 metro, etcétera. También vienen con todos los software preinstalados, ¿ya? De tal forma que si uno quiere programar cierto tipo de PLC o cierto tipo de equipo, compra la PG con ciertos software, con teclas de acceso rápido en el escritorio. Ahora, todo ese hardware y todo eso que suena tan bonito tiene obviamente un costo. Entonces estamos hablando de $6.000 a $10.000 una de estas unidades de programación. ¿Ya? Eso es el costo. Las licencias de programación también van a variar si son del tipo educacional, que son las que manejamos nosotros, o si son del tipo profesional, o si son del tipo Basic, como le digo, la licencia Basic la pueden descargar desde la página, la licencia profesional la pueden descargar también para una prueba, y posteriormente, en función de lo que ustedes quieran, se va adquiriendo una licencia adecuada a su trabajo, como lo hacen todos los fabricantes. Existen otros fabricantes que liberan las licencias, pero en este mercado de la automatización todavía es un punto que se debe considerar en un proyecto, la compra de licencias. Compra de licencias
actualización de licencias. Otro tema también que se debe considerar es que yo puedo comprar una licencia para trabajar con un tamaño de programa. El tamaño de programa lo van a definir los tags. Cuántas entradas, salidas, cuántas variables voy a manejar. Pero si yo tuviese que manejar un programa muy grande, compro más tags para poder manejar más variables. Eso también tiene otro costo, otra licencia. Entonces, de esa forma es como más o menos lo que tiene que ver con la interfaz de programación, como les digo, o a través de un PC, ¿ya? Con un software, o a través de una APG, computador industrial, que ya básicamente trae el mismo programa y periférico asociado. Una vez que instalemos el programa, el TIA Portal, nos encontramos con una ventana al ambiente Windows, ¿ya? Típica, donde la típica área está arriba, en las menús, o sea, lo que son las barras de herramientas. Eso no cambia respecto a Windows. Cosas que sí cambian acá, vamos a tener el número 2 que ustedes ven acá, se llama el árbol del proyecto. Y en el árbol del proyecto, lo que vamos a tener es acceso a los elementos más importantes. Por ejemplo, si estamos programando un PLC, va a aparecer ahí. Si estamos programando una pantalla, va a aparecer ahí. Y cuando pinchamos en ese elemento, se va a desplegar todas las opciones que tiene ese elemento. Opciones de hardware, de software, de comunicaciones, de diagnóstico. Entonces, este es el core. El núcleo de la programación está en el árbol del proyecto. El número 3 es el área de trabajo. ¿Qué significa? Que si yo en el número 2, en el árbol de proyecto, pincho el PLC, aquí en el número 3 va a aparecer el PLC y van a aparecer las opciones asociadas a esta función. Si yo en el árbol del proyecto coloco programación del PLC, ya no va a aparecer esto, va a aparecer el espacio de trabajo para la programación del PLC. Y así sucesivamente, si yo pincho en el área 2 para el mismo PLC, el área de variables, las definiciones de variables, el área de forzado, de entrada, salida, el área de diagnóstico, este que es acá va a ir cambiando dinámicamente. El 3 es el área de trabajo, el 2 es el core, el núcleo principal. Y el 4 está directamente relacionado con el 3. El 4 son las herramientas. Por ejemplo, si yo estoy ahora, como se ve en esta pantalla, estoy en un área de trabajo que es configuración del hardware de un PLC. Entonces, lo que me aparece en la zona 4 son herramientas, en este caso son las piezas que yo podría cargar en mi PLC. Si esto fuese el área de programación, lo que va a aparecer acá son las instrucciones de programación disponible. Si esto fuese no PLC, fuese una pantalla, aquí va a aparecer el área de trabajo de la pantalla y aquí van a aparecer las instrucciones disponibles para la pantalla. ¿Ya? De tal forma que esto siempre, área de trabajo, instrucciones. El área 5 también es muy importante. El área 5 son acceso a propiedades, acceso a diagnóstico. ¿Qué significa? Si yo estoy trabajando en un PLC y yo quiero poder ir al setting, poder configurar el área remanente, poder configurar lo que era el temporizador, el watchdog de perro guardián, poder ver cómo están definidas las memorias, poder setear las entradas, las salidas, todo eso, yo aprieto botón derecho, aprieto propiedades y se despliega esta área 5. Y en esta área 5 es que yo hago esos ajustes, ya que son ajustes como parametrizaciones. Y las parametrizaciones van a quedar cargados en el programa una vez que yo vuelque o traspase el programa al módulo del PLC. Otra cosa interesante que trabaja este programa, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con lo que son las pestañas, por ejemplo, en un navegador, ¿cierto? Abrimos distintas ventanas y vamos abriendo las pestañas para acceder a cada una de ellas. Aquí trabajamos con algo similar, pero en la parte inferior, ¿ya? Cuando usted esté trabajando en varias áreas, esté por un lado trabajando en un PLC, esté por otro lado trabajando en una pantalla, esté trabajando en programas, en variables, cada una de esas zonas va a quedar acá abajo, de tal forma que usted, cliqueando ahí, va a poder cambiar rápidamente entre las distintas zonas de trabajo para poder interactuar más rápido. Entonces, esta es como la interfaz con la cual vamos a estar trabajando y sufriendo durante este curso, ¿ya? Para poder realizar la programación. ¿Consulta hasta aquí? No.
No, ninguna. No, profe. Ya, perfecto, ya. ¿Mm? Lenguaje de programación. Ya, dentro de esta interfaz y dependiendo del modelo, acá usamos, básicamente en este PLC tenemos 3 lenguajes. Uno, que es el más completo o el más amigable, y los otros que tienen también sus, digamos, recursos o sus adeptos, pero hay un lenguaje que es el más común, que se llama el diagrama de contactos, que se llama el lenguaje ladder, o también conocido como lenguaje escalera, que es una representación que se parece mucho a los circuitos electromagnéticos. Hay otro lenguaje que para los que se manejan con sistemas digitales, con compuertas lógicas, también les permite manejar, que es lenguaje justamente de bloques lógicos. Hay lenguajes de alto nivel que se llaman GraphSet, que son por bloques de funciones. Hay lenguaje parecido a, no está anotado acá, muy parecido a C++, que permite generar instrucciones, definir instrucciones, y en general estos lenguajes también pueden interactuar entre sí. También lo vamos a hacer en el curso. Vamos a programar como lenguaje base, ladder, pero podemos generar alguna subrutina que se llama una función, ¿ah? Y esa subrutina, esa función, programarla en otro lenguaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser más cómodo. Para, por ejemplo, ajustar el reloj interno de un PLC, hacerlo en ladder es un leseo. Hay que hacer como 10 segmentos y es mucho trabajo. Sin embargo, hacerlo en C++, en ACL, es mucho más fácil. Entonces, dependiendo del manejo que cada programador tenga y dependiendo de la dificultad del uso de la función, es que usamos un lenguaje u otro. Pero en general, con todos los lenguajes podemos tener acceso a prácticamente todas las funciones. ¿Ya? El diagrama de contacto se ve algo como esto. ¿Ya? A la izquierda tenemos un sistema de control que está en lógica eléctrica, en lo que se llama simbología LEMA, simbología de Estados Unidos, donde tienen aquí contacto eléctrico como un contacto eléctrico normalmente abierto, tienen acá contacto eléctrico normalmente cerrado, tienen representación de pulsadores normalmente abiertos, normalmente cerrados, elementos de protección térmica, bobinas, etcétera, y lo que tienen acá el sistema trifásico. A la derecha tienen esto que está acá como un diagrama eléctrico, con el cual un electricista tomaría esto y haría el cableado eléctrico, esto en un tablero. Tienen la misma lógica, pero vista en lo que es un PLC, del punto de la programación, el lenguaje ladder, a donde este ladder, esta escalera, tenemos ¿cierto? Los montantes de la escalera y cada uno de los peldaños que van armando lo que se conocen como network. ¿Ya? Estas network, estas ramitas, estos segmentos tienen ciertas particularidades. También los podríamos ver como que fuesen funciones matemáticas, ¿ya? Entonces, aquí hay algunas restricciones como cada network, cada una de estas, obligatoriamente tiene que tener una salida, ¿ya? Tiene que tener una salida que sería el igual a, tiene que ser igual a algo. Podría no tener ninguna entrada, pero sí tiene que tener una salida. Si no tuviese ninguna entrada, estaría permanentemente encendida. No es muy lógico, pero desde el punto de vista de la escritura, y eso lo vamos a ir viendo con detalle cuando ya a partir de la próxima semana empecemos a trabajar con el programa propiamente tal. Ahí les voy a explicar todo este tipo de detalles. En Siemens se ve así. ¿Ya? En el software se ve así. Como les digo, el árbol del proyecto. Si se fijan, acá está el PLC, un modelo cualquiera. Para programar se ingresa justamente donde dice aquí, bloques de programa, y dentro de bloques de programa se ingresa en Mine. ¿Qué es lo que es Mine? Es el programa Mine, el programa principal, es el programa que se ejecuta en el ciclo de scan que hablamos antes. Es el programa cíclico. Lo que esté dentro de ese bloque se va a ejecutar cíclicamente. ¿Podemos generar otros programas? Sí, podemos generar programas de interrupción que ante algún evento como dice su nombre, interrumpan el programa principal, atiendan a ese evento y vuelvan al
programa principal, podemos generar programas que funcionen cada cierto tiempo, que se llaman de interrupción temporizada o programas cíclicos, pero que tienen un ciclo definido. Programas que, por ejemplo, cada 100 milisegundos se ejecuten, ¿ya? Esto lo vamos a ejecutar, vamos a hacer programas cíclicos, por ejemplo, para lo que es la implementación de un controlador PID. Para poder tener un buen seguimiento, nos queremos asegurar de que el muestreo se realice a cierta frecuencia. Y para fijar la frecuencia de muestreo e implementar el PID de una forma adecuada, lo vamos a implementar dentro de una subrutina cíclica. De tal forma que el programa principal va a ser interrumpido por esta subrutina que va a ejecutar este programa PID, y el resultado del PID va a quedar guardado en el programa principal, de tal forma que se interaccionan y se relacionan de esa forma. Entonces, árbol de proyecto, programación, área de trabajo, aquí está el programa, entrada, salida, con su dirección simbólica y su dirección física, y acá a la derecha tenemos las distintas instrucciones de programación disponible. En este caso, si se fijan aquí, dice general, que son elementos como lo que son las líneas, etcétera, y después vienen agrupados por tipos de instrucciones. La primera familia, próxima clase, operaciones lógicas con bits, con 1 y 0, con un bit individual. Después tenemos operaciones con temporizadores, con contadores, operaciones matemáticas, operaciones de comparación, operaciones con fecha, con hora, operaciones de comunicación, operaciones avanzadas, operaciones tecnológicas, etcétera. Tenemos un sinfín de operaciones. ¿Nosotros podemos generar operaciones? Sí, podemos generar operaciones. Acá, digamos, se llamarían funciones. Yo puedo generar funciones a donde yo, a partir de las instrucciones que están acá disponibles, puedo hacer una, entre comillas, función compuesta, que tome varias de ellas y genere una nueva función. Y ese código después yo lo puedo exportar, lo puedo guardar como un bloque y lo podría reutilizar en otros proyectos, siempre y cuando el PLC, dígase CPU, sea compatible, ¿ya? También lo vamos a ir viendo ese tipo de cosas. Así que esta va a ser nuestra ambiente, nuestra herramienta de trabajo semestralmente, ¿ya? El diagrama de funciones lógicas se parece a esto, ¿ya? A donde aquí, por ejemplo, tenemos compuertas lógicas ON, AND, tenemos funciones de negación, y podemos hacer esquemas similares a lo que son sistemas digitales. El que quiera programar en esta lógica lo puede hacer. Nosotros, como les digo, principalmente vamos a trabajar en este lenguaje y con funciones para el manejo del resto, con funciones en otro lenguaje. Ya tenemos el lenguaje de secuencias de funciones gráficas, que en este caso se llama el STL, que trabaja, este es un ejemplo en Mitsubishi, en Siemens se ve bastante parecido, en que es como que trabajamos con subprogramas. Y cada subprograma va a tener cierta lógica de ejecución, y esa lógica depende de condiciones. Entonces, cuando lleguemos, por ejemplo, se ejecuta la zona 0, se ejecuta completamente, esperamos que suceda, lo que tenemos acá es un evento de transición. Una vez que este evento de transición ocurre, ejecutamos la siguiente zona. Una vez que ejecutamos esta zona, en particular la 40, tendríamos dos caminos posibles. El camino que sigamos va a depender de la transición y del interruptor de transición que se dispare. Entonces, si se fijan, esto es como administrar un programa en subrutinas, en subprogramas, y cada uno de esos subprogramas que tenga una condición de entrada, de tal forma que nosotros podamos ejecutar no el código linealmente, siempre en un código parte de la línea 1 hasta la línea 100. No, acá nosotros podríamos separar eso en porciones de código, y esas porciones de código se van a ejecutar en función de ciertas condiciones. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál conviene? Eso depende de complejidad del proceso, depende de la habilidad del programador, y también depende de los PLCs. Por ejemplo, los PLCs de gama baja en el Siemens no disponen de este lenguaje.
los PLC 1200. No se puede programar así. En la familia de gama alta 1500 ya es disponible esta lógica de este lenguaje de programación. ¿Ya? Nosotros vamos a generar por ahí un par de códigos para que podamos trabajar justamente en todos los lenguajes de programación asociados a la disponibilidad de lo que tenemos.